Libro La revuelta de las putas, de víctima a activista, autora Amelia Tiganos. Capítulo 1. Memorias de cómo se fabrica una puta. ¿Quién soy? Soy Amelia, nací en Galati, Rumania, el 11 de marzo de 1984. Soy hija de obreros y nieta de obreros por parte materna y de campesinos por parte paterna. Soy heredera de una educación autoritaria, con graves castigos físicos y psicológicos, también del comunismo y del caos que desató la entrada violenta del siempre violento capitalismo en la Europa del Este. Soy la mayor de 2 hermanas, soy activista feminista, soy la loca de los gatos y de los libros, y los tatuajes, soy rebelde. Soy formadora, soy superviviente y sobre todo testigo directo del sistema prostitucional, porque sobrevivimos muchas. Aparte de haber sobrevivido, hago algo más: testifico. Lo hago públicamente desde el 2016. He impartido más de 400 talleres, charlas y conferencias, y más de 1000 entrevistas en todos los formatos. Se dice pronto, pero me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Soy amiga, compañera y amante. He decidido no ser madre. Siento que esta responsabilidad está por encima de mis capacidades y porque me da miedo sufrir y hacer sufrir a un ser inocente cuya vida dependerá de mí, al menos unos años. Los primeros y más importantes. El discurso de la creencia igualitaria me parece una estafa, al igual que el de las parejas heterosexuales igualitarias. No es cuestión de tener o no un compañero de vida y o crianza con una masculinidad más o menos deconstruida. Es cuestión del sistema, y del sistema no me fío ni un pelo. Mientras sigo siendo patriarcal y capitalista, no cambiaré de idea. Soy oradora, soy escritora, fui puta, fui víctima, fui un ser inocente cuyos derechos fueron vulnerados por miles de hombres con el amparo de los estados. Ya no soy víctima, porque ser víctima no es un estado mental y social permanente e irreversible, porque de serlo, de nada servirían la prevención, reparación y protección. Fui niña, soy mujer. ¿Cómo soy? Soy dura, fría e intransigente cuando veo peligrar mis propósitos y valoro que estoy en una situación de poder. Soy flexible, cariñosa y seductora cuando no veo peligrar mis propósitos o cuando valoro que estoy en la desventaja de poder. Soy inteligente y vulnerable, y pasional y exigente, conmigo misma y con las demás personas. Soy aquello que aprendí de y como con otras personas y situaciones. Soy perfeccionista y por tanto estoy en constante sufrimiento por la imperfección. El caos me enloquece, el silencio y la soledad me calman. Soy solidaria, pero solitaria. Soy creativa cuando consigo ser flexible y dejar mi mente fluir, sin hacer caso a la voz interior que me abronca, me insulta, me menosprecia. Esto pasa pocas veces, por eso este libro me ha costado mucho escribirlo. Mucho esfuerzo de protegerme, quererme, cuidarme y calmarme. Por las mañanas hago entrenamiento intensivo para regularme emocionalmente. Por las tardes me doy atracones de comida basura por lo mismo. Aprendiendo me hallo, identificando, aceptando, domando y utilizando la rabia y el dolor para reconstruirme y dejar de destruirme. Me niego a que los actos violentos que otros han ejercido sobre mí sigan gobernando mis decisiones racionales y sobre todo las respuestas irracionales. Entender cómo funciona el trauma me ayuda a caminar, aunque el camino se haga muy cuesta arriba. Disfruto de la caminata, celebro mis pequeñas victorias y presto atención con comprensión a mis muchos errores. No soy ni seré perfecta, y tener que asumir esto siendo perfeccionista es todo un reto, y una declaración de buen trato con una misma, primero, y con las demás después, como consecuencia. ¿Qué quiero? Quiero dejar el mundo como me hubiese gustado encontrarlo, cuando empecé este viaje llamado vida. Quiero encontrarme al encontrar la paz para las niñas y las mujeres. Quiero dejar de ser la víctima, la superviviente, la violada, la exprostituida, la puta, la rumana que da su testimonio.
Ser objeto de análisis tras ser objeto de consumo te mantiene como objeto de deseo. Quiero ser sujeto. Intento hacerlo todos los días al esforzarme por ser más y que mi identidad no gire en torno a la violencia sufrida. Sin embargo, depende poco de mí y mucho de cómo me ven y me colocan los demás. El estigma interior y exterior es una carga muy pesada. Quiero liberarme. La subjetividad impuesta de exprostituida es perturbadora, en tanto que estigmatizante, y por tanto violenta. Soy consciente de lo importante que es que se conozca el origen de una afirmación y del peso de un relato en primera persona. Aún así creo conveniente resaltar que es insoportable ser la ex prostituida que habla de su pasado. Sobreviví a la prostitución porque no se puede llamar de otra manera un periodo de tiempo en el que la violencia sistemática te impide ser y solo te permite estar. Pero nunca llamaríamos a una mujer que ha sobrevivido al maltrato de su pareja exmaltratada por el resto de su vida, porque eso también estigmatiza e impide un desarrollo pleno de la autopercepción en el mundo, en el presente y en el posible futuro. Lo que en un primer momento me acercó a la militancia, me aleja ante el temor de ser considerado ante el resto de mi vida y haga lo que haga, la exprostituta, la superviviente, la víctima, la violada, la puta. ¿Cómo lo haré? Escribiendo y desnudándome, y así mostrarme totalmente vulnerable, para que una vez acabada la faena, coger mis sueños, adornarme el pelo con ellos, pintarme los labios de rojo pasión y por última vez, o quizá por primera, caminar hacia la libertad. Las putas sabemos desnudarnos para los demás, es lo mejor que sabemos hacer. Escribo y me desnudo para el público lector. Sin embargo, no lo hago como puta, sino como mujer. Me desnudo emocionalmente, no para gustarte ni para complacerte. Lo hago para cerrar una etapa. Después de esto seré escritora y después seré psicóloga e investigadora. Siempre rebelde, siempre mujer. ¿Qué necesito? Valor, tiempo y capacidad reflexiva. Solo tres cosas, pero de manera bidireccional, porque intentar tocar la conciencia y las emociones de otras personas removiendo las propias implica un acto de valentía, compromiso e inmensa generosidad. Una valentía, compromiso y generosidad que de no ser bidireccionales se transforman una vez más en injusticia, soledad y dolor. ¿Y ahora qué? Decía Viktor Frankl en su magnífica obra El hombre en busca de sentido, que la libertad no es más que el aspecto negativo de cualquier fenómeno, cuyo aspecto positivo es la responsabilidad. Acompáñeme en este proceso de liberación y abraza la responsabilidad individual y colectiva como aspecto positivo de honrar la vida y la libertad. Tenemos la suerte de ser responsables, para bien o para mal. Elige en qué bando estás. No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tan tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Honrar la vida, de Eladia Blázquez. ¿Quiénes son las otras? Las otras somos nosotras, las mujeres. Siguiendo el planteamiento de Simone de Beauvoir, entre otras, en su obra El segundo sexo, el hombre es el sujeto y nosotros somos la otra. La otra ha sido dividida en dos, en la otra y la otra de la otra, para la funcionalidad del patriarcado. De esta manera, las mujeres nos hemos convertido en privadas versus públicas, las que sirven a un hombre versus las que sirven a todos los hombres, la buena versus la mala,
la que goza de reconocimiento social versus la que sufre del estigma. Es la dualidad de un ser, mujer, construida a través de los ojos de un tercero, esto es, un sistema que prioriza el bienestar de los hombres y la reproducción de una jerarquía basada en los cuerpos sexuados a través de los cromosomas XY o XX, un constructo social que las feministas hemos denominado género y que pretendemos abolir para que la feminidad y la masculinidad resultantes dejen de oprimirnos, especialmente a las mujeres. Una dualidad de un ser mujer convertida en división. Una división que nos impide, aún hoy en día, reconocernos como iguales en cuanto al destino de servir y de ser para otros y no para nosotras mismas. Como sujeto de una lucha revolucionaria como el feminismo, dos caras de una misma moneda. Tu cara de la moneda lo decidirá el lugar donde naces, tu clase social, o la mano tendida o no ante la violencia sexual que ejerzan sobre ti. Cuanto más abandono y empobrecimiento económico, intelectual, emocional, político y cultural sufras, más papeletas tienes de ser la puta de todos y de todas. Ahora entiendes por qué a algunos países les sale muy rentable no apostar por educar, proteger y empoderar a las niñas y cuidar su bienestar y derechos humanos, porque la desgracia de unas es la diversión de otros, y el enriquecimiento de otros, y el reconocimiento de otras como libres en virtud de una patraña. Dime, ¿qué se siente cuando gritas fuerte, no es no? Ninguna agresión sin respuesta, hermana, yo te creo, acompañada por miles de mujeres y al pasar por delante de un puticlub, porque yo como superviviente de esos campos de concentración exclusivos para mujeres empobrecidas y como activista feminista, siento que pocas veces, muy pocas, aunque cada vez más, existe una conciencia de nosotras, las mujeres, al margen de la dicotomía patriarcal. No tiene ningún mérito no acabar en la prostitución, como tampoco tiene ningún mérito ser una buena mujer, la mujer de. Las mujeres no decidimos esto, no es una cuestión de decisión individual al margen del sistema político, económico y sociocultural. ¿Cómo se fabrica una puta? El origen. Nacer en Rumania en el año 1984 sin duda ha influido y mucho en mi experiencia vital. Ser hija de la transición y parte de una generación perdida entre lucha de poderes e intereses políticos no ha jugado a mi favor. Hija de obreros que bajo la dictadura han trabajado mucho para tener poco, y en nombre de la democracia han trabajado más para tener menos aún. Nunca pasé hambre, ni frío, ni me faltó nada material, pero emocionalmente sí pasé hambre, sed y frío. No era la única, ya que veía a mi alrededor que eso ocurría como norma. Había muy pocas excepciones. Las normas jerárquicas, patriarcales, los valores de la iglesia, de la familia tradicional, la ley del más fuerte, la violencia como método de educación, el silencio absoluto sobre cosas consideradas inmorales, la doble moral y la ignorancia de un pueblo que había sido domado y adiestrado para obedecer y muy pocas veces pensar. De la infancia tengo pocos recuerdos, casi todos tristes. Me contaron siempre que fui una niña deseada y querida. Tiendo a creerlo, no tanto por los recuerdos, sino por el relato detallado de cómo mi madre y mi padre se casaron por amor, ella con 19 años y él con 25, en el año 1983. Al poco tiempo mi madre se quedó embarazada de mí, y en esos momentos no se podía conocer el sexo del bebé hasta el parto. Mi padre quería tener una niña como primogénita, al contrario que la mayoría de los hombres. Mi madre también. Los pude imaginar, tan jóvenes, tan llenos de esperanza y sueños, con toda la vida por delante, con un proyecto de vida en común. Seguro que pensaban que la vida iba a ser mejor y más fácil de lo que había sido. Los dos venían de vidas muy duras, distintas pero duras. En el comunismo la regla era estudiar, trabajar, casarte, recibir una casa, tener descendencia, seguir trabajando mientras las criaturas se encontraban en el jardín de infancia, primero y en el colegio después. Las reglas eran simples, y ellos estaban dispuestos a respetarlas, vivir en ese orden, en esa seguridad que les daba no desafiar las normas,
Nunca tuvieron inquietudes políticas ni ansias de buscar la democracia. La vida era así y estaba bien. Tenían muy asumido su papel de obreros, de hormiguitas soldados que acatan las reglas y aportan el bien común. Era lo único que conocían, la fábrica donde trabajaban ellos y casi toda la clase obrera de la ciudad y la casa. Mi madre tiene 2 hermanos, ella es la mayor. Es rubia de ojos azules y estatura baja. Nació y se crió en la misma ciudad que yo. No sé mucho de su vida anterior a conocer a mi padre. Nunca quiso ni quiere hablar de ello con nadie. Puede que mi padre supiera sus secretos y se los haya llevado a la tumba. Lo intuyo. Su padre, mi abuelo paterno, era obrero y alcohólico. Mi madre lo quería mucho. Tenía mucha complicidad con él. Lo recuerdo. Siempre que había un conflicto, por muy pequeño que fuera, las posiciones eran claras. Padre e hija juntos. Madre e hijos juntos. Padre contra hijos, madre contra hija y viceversa. Mi abuelo era callado. Cuando no trabajaba se pasaba el tiempo leyendo periódicos y bebiendo ensimismado. Su madre, mi abuela materna, era obrera y muy espabilada. Aún vive, una luchadora nata, con mucho garbo. Fría como el hielo y cruel con su hija, mi madre, y llena de pasión por la vida y sus hijos varones. La recuerdo haciendo cosas siempre, de un lado para el otro, pisando con firmeza, impecable, con sus vestidos impresionantes, sus collares, su pelo bien peinado y los labios pintados en los que a veces posaba un cigarrillo. Parecía una actriz de Hollywood, diría ahora, después de conocer la cultura americana prohibida por aquel entonces. Me fascinaba. Esa admiración genuina me trajo bastantes castigos por parte de mi madre, al despertar en ella los celos y no saber manejarlos con madurez o inteligencia emocional. Qué difícil tener tal cosa cuando sufrir el maltrato ha sido tu día a día. Mi madre nunca se vistió, peinó, pintó y actuó con esa gracia. Seguro que en un intento de diferenciarse de su madre. O quizá por miedo a parecer una copia a la sombra. Cuando tuve edad suficiente como para imitar el estilo de mi abuela lo hice, y lo sigo haciendo. Por gustazo mío y desgracia de mi madre, que hizo todo lo posible para que no fuera así, pero se encontró con un muro de hormigón. Pareces una payasa, me decía con rabia. Pues así voy a salir a la calle, le contestaba con soberbia, cuando ya había perdido el control sobre mí. Los hermanos de mi madre son 2 alcohólicos incapaces de mantener relaciones afectivas y trabajos estables. Los 2 son maltratadores de sus parejas, hijos e hijas, por acción u omisión. Sus historias son terribles, pero las historias de quienes han tenido o tienen un vínculo con ellos son peores. De mi padre, sí que sé más cosas anteriores a conocer a mi madre. Tenía un hermano y una hermana, y él era el mayor de los 3. Era moreno, de ojos negros y estatura media, hijo de campesinos. Nació y se crió en un pequeño pueblo a unos 90 kilómetros de la ciudad. La vida dura trabajando en el campo o cuidando los animales desde niño, y antes de llegar a la ciudad para estudiar y trabajar, no le habían embrutecido ni ensombrecido el carácter afable y el buen humor. Cuando no trabajaba la tierra, elegía estar rodeado de mujeres. Decía que las mujeres eran más divertidas y más sabias. En el pueblo se juntaban siempre para hacer cosas. Así aprendió mi padre a coser, a tejer, a limpiar, a cocinar, a cuidar, a cantar, a bailar, a contar historias, a leer, a escribir poemas, a abrazar, a acariciar y a escuchar. Sentía auténtico amor, admiración y respeto por las mujeres y sus vidas. Mi abuelo paterno era un hombre gigante, alto y fuerte, como un peso pesado de la lucha. Tenía sangre gitana, trabajaba de sol a sol y no se andaba con historias. Nada cariñoso, no era para nada violento, pero sí muy contundente al expresarse. Él también me fascinaba. Tenía un sentido del humor muy ácido y no le gustaba la gente que no se deslomaba trabajando. Primero trabajábamos, luego nos reímos. Podría haber sido su lema y perfectamente el mío. Mi abuela paterna era una gran mujer, pequeñísima de estatura, de mirada bondadosa y voz tierna. Se movía como un pajarillo y trabajaba como 3 hombres juntos. Nunca se quejaba de nada, y siempre sacaba alguna galleta o algún caramelo del bolsillo de sus faldas largas hasta el suelo para dárselo a quien tuviera delante. Era su truco mágico para meterse a todo el mundo en el bolsillo. Esto dicho hoy en el primer mundo parece cualquier cosa, y más cuando la mayoría estamos sobrealimentados y empachados de todo.
Un gesto así en la pobreza equivale a que te inviten a cenar a un buen restaurante teniendo zanahorias y lechuga en la nevera porque no te ha dado tiempo de pasarte por el súper. Te ilusiona y lo agradeces infinitamente al ser algo excepcional y una prueba de amor y generosidad. A mi tío, el hermano de mi padre, casi no lo conocí. Trabajó y vivió toda su vida en Bucarest, y los últimos años, con una enfermedad crónica, los pasó en el pueblo natal. Pero yo ya tenía mi vida aquí, en Euskadi, así que coincidimos pocas veces. Mi única tía es una gran mujer, muy trabajadora, a la que guardo mucho cariño aunque no tengamos mucho trato. Era el ojito derecho de mi padre. Se querían mucho. Es la única persona que me queda por parte de mi padre. Este es mi origen. Si tuviera que describirlo en 3 palabras positivas, diría trabajo, honestidad y determinación. Y te puedes perder por el camino de la vida, pero las raíces te mantendrán alimentada con sus valores y principios, incluso salvarte. Las 3 palabras negativas serían maltrato, desamor y dolor. Eso también forma parte de mi historia anterior a mi propia vida, una herencia que me tocó sufrir en mis carnes.